Tristemente las cosas siguen cambiando y desafortunadamente no para mejorar, sino continúa el avance de la represión en Venezuela. Nuestro informe global que da cuenta de los distintos países, y por eso hay un capítulo por país, hace un corte de cuentas de la situación de derechos humanos. En la división de las Américas, que es la que yo dirijo, hacemos un capítulo por cada uno de los países de la región. El capítulo de Venezuela se centra, por supuesto, en primer lugar en las gravísimas violaciones a los derechos políticos de los venezolanos, dando cuenta de, como lo estableció el Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas, lo que fue claramente un fraude electoral, como ya decía Eugenio, la falta de transparencia absoluta, de cumplimiento con los requisitos mínimos para poder considerar unos resultados como legítimos, y por el contrario, la publicación de las actas por parte de la oposición que, según los propios monitores electorales aceptados por el propio Consejo Nacional Electoral, dan cuenta de un resultado fidedigno que daría cuenta del 67% a favor del candidato oposición, Edmundo González. A partir de ahí, documentamos de la mano de organizaciones de sociedad civil en Venezuela la gravísima situación de represión postelectoral, los más de 2.000 personas detenidas, lo que vemos desde el 28 de julio y con una grabación muy fuerte desde enero de este año, que es un proceso circular en donde el régimen anuncia liberaciones, pero al mismo tiempo sigue capturando gente, con lo cual en la práctica hay hoy aproximadamente 1.600 personas todavía detenidas y aquellas que incluso han sido liberadas, en todo caso enfrentándose a procesos judiciales arbitrarios por delitos amplios como terrorismo, como organización para delinquir, sin ningún tipo de evidencia, sin posibilidad de acceso para defenderse, lo que claramente configura detenciones arbitrarias. Vemos un fenómeno además muy claro de desaparición, originalmente, digamos, era considerada una desaparición temporal, cada vez es una desaparición que se prolonga en el tiempo, a la fecha hay 40 personas de quienes no se sabe su paradero, y incluso aquellas personas que han sido liberadas, el caso de Carlos Correa de manera muy clara, una persona que durante 9, 10 días no se supo claramente su paradero, ni se dio, por supuesto, la claridad de dónde estaba para poder garantizar que se ejercía una defensa. Luego una persecución política que se mantiene, que tiene un ejemplo muy claro en la Embajada de Argentina, hoy bajo la custodia de Brasil, en donde permanecen 5 personas custodiadas constantemente con armas largas alrededor, sin posibilidad de que se cumplan con las obligaciones internacionales de Venezuela, no solo de protección de un espacio diplomático, sino además de la posibilidad de establecer salvoconductos para personas que tienen otorgados asilos por distintos países, sometidos a falta de acceso a alimentos, falta de electricidad, falta de acceso a agua. Y esto se da en un contexto, y el informe es muy enfático en eso, y ahí de nuevo coincido con la discusión que estaban teniendo, de un cierre del espacio cívico aún más brutal. La implementación tanto de la ley Bolívar como de la ley de regularización significa no solamente la obligación a un registro que en la práctica es autoincriminatorio, porque organizaciones que no han hecho nada malo, simplemente existir, pero para ello buscar recursos de cooperación para poder funcionar, por el solo hecho de entregar toda la documentación que se les pide antes del 13 de febrero, terminarían muy seguramente autoincriminadas en un listado de faltas y de prohibiciones supremamente vago, que seguramente significaría lo que es la consecuencia de la propia ley de regularización de ONGs, que es su disolución e incluso multas para quienes dirigen estas organizaciones. Y la ley Bolívar, aún más grave, penas de cárcel de 25 a 30 años en la práctica para cualquiera que se considere un enemigo, un opositor al régimen, además, por supuesto, de su inhabilitación. De ahí que ese es el marco de lo que vemos, que ya era una situación de derechos humanos gravísimo, que se consolida bajo un fraude electoral, que consolida propiamente una dictadura en Venezuela, que ya no necesita de una legitimidad popular supuestamente ni electoral, que además, según los propios resultados que han sido publicados por la oposición, da cuenta de cómo el chavismo perdió control incluso de aquellos barrios que históricamente tenían una mayor, digamos, ascendencia chavista, que pierde cualquier vaso de legitimidad, y lo que le queda es la represión como única posibilidad de aferrarse al poder. Es sin duda un capítulo muy duro que da cuenta de lo que parecía imposible, que es el incremento aún mayor de la represión en Venezuela a lo largo de 2024 y por supuesto con estas recientes actualizaciones de lo que va de 2025.
Sí, Juanita, fíjate, estábamos conversando también, pues se hace esta convocatoria a las elecciones. Ustedes que han hecho seguimiento, ustedes vieron violaciones de derechos humanos en el propio proceso electoral, en la parte previa. Y la pregunta que se hace todo el mundo es que, pues, este contexto, digamos que hay más o menos consenso, aunque, como dice Eugenio, hay gente que ve este programa que se inclina por el gobierno, que cree que Maduro ganó la elección, pero bueno, lo podemos entender que usted lo crea, aunque no es verdad, pero bien chévere que está viendo el programa y a nuestros invitados. Eh, en ese contexto que tenemos, que ya tú lo has descrito excelentemente bien, ¿qué opciones hay para las fuerzas democráticas que todavía están haciendo y en Venezuela están resistiendo? Y además también, ¿qué opciones hay para, como le preguntaba Eugenio, para alinear a una comunidad internacional en el sentido de que están claros en el diagnóstico? Lo que pareciese que no hay claridad es en cuál es el procedimiento que se debe seguir en Venezuela. Lo primero que diría Luz Meli es que entiendo el pesimismo que hay en muchos sectores, el sentimiento de que se ha tratado todo y no se logra empujar una transición. Por supuesto que la idea de presión máxima, la idea de que buscar aislar al régimen era la manera de que el régimen se cayera. Ya se intentó en su momento el Grupo de Lima, Duque en Colombia, Trump en Estados Unidos, y a pesar de ello el régimen no se cayó. Y luego entonces pasamos a esta nueva etapa en su momento bajo Biden y el proceso de México y los acuerdos de Barbados, y entonces hay todo un espíritu de, bueno, quizás a través de una negociación y con un sistema, digamos, de incentivos y de palancas es posible generar la transición. Y hay quienes dicen, eso también fracasó. Y yo lo que diría es, sí, hoy no estamos ante una transición democrática, eso es cierto, pero Nicolás Maduro es hoy mucho más débil de lo que era antes del 28 de julio. Y doy un ejemplo concreto. Yo estuve en mayo del año pasado en Ginebra visitando a las distintas embajadas para discutir con las delegaciones que tenían representación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la extensión del mandato de la Misión de Establecimiento de Derechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Y en mayo, con una inmensa represión, con claramente un sistema electoral que no iba a ser libre, la mayoría de las delegaciones diplomáticas con las que hablé estaban diciendo privilegiamos la posibilidad de tener un diálogo con el gobierno venezolano, posiblemente no creemos que sea un momento ya para volver a extender el mandato de la misión. Tenían constante relación. Meses después, por supuesto que luego el 28 de julio se extendió el mandato de la Fact-Finding Mission, pero sobre todo ese espacio que había ganado diplomáticamente Nicolás Maduro lo perdió absolutamente luego el 28 de julio. Incluso aliados como Brasil, como México, como Colombia, que sí envían el 10 de enero a la posesión de embajadores, pero bajándole radicalmente el nivel, digamos, de importancia y de relación diplomática que le daban a Maduro antes del 28 de julio, ya no tienen ese nivel. A hoy, a pesar de tener conversaciones, no reconocen formalmente el resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Ese es un escenario distinto y yo creo que es importante, así sea duro, así no estamos todavía en una transición, reconocer que ahí hubo un paso positivo. ¿Por qué lo digo? Porque creo que lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos para seguir construyendo una estrategia que busque combinar una serie de incentivos a través de una intervención coordinada de la comunidad internacional que combine sin duda imposición de sanciones dirigidas a las personas que participan en violaciones a derechos humanos, a las personas que participan en actos de corrupción, bajar en el nivel de las sanciones, no pueden seguir siendo los mismos al más alto nivel a quienes ya no les importa que los sancionen una vez más, pero hacia abajo hay una cantidad de personas que participan de estos actos y parte de lo que hacen distintas organizaciones y nosotros sin duda es ayudar a mostrar la evidencia que tenemos de distintas personas en esa cadena de mando. Generar procesos de conversar con sectores que todavía hablan con el régimen. Yo sigo insistiendo, el rol de los cubanos es fundamental. Los cubanos tienen un rol para jugar para que sean los venezolanos los que puedan decidir su destino. No puede ser posible que si hay miembros de las Fuerzas Armadas que han buscado dar un paso al costado para permitir una transición, inmediatamente por vía de la contrainteligencia cubana se bloquee cualquiera de esas alternativas. Y yo creo que el progresismo latinoamericano, estoy hoy en Brasilia justamente, debería tomar medidas para ayudar a empujar a que los cubanos tuvieran un rol mucho más positivo, al menos para dejar que sean los venezolanos quienes destinan su destino.
Por supuesto, el avance de la justicia internacional. Nosotros trabajamos constantemente con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como lo hacen muchas organizaciones, enviando nuestras investigaciones. De nuestra parte, hemos hecho procesos de verificación de los videos y fotografías a través de nuestro laboratorio de investigaciones digitales para poder verificar las formas en las cuales se han dado la represión, los 23 casos de homicidios durante los primeros días después del 28 de julio, verificando participación de colectivos en algunos casos, de miembros de Fuerzas Armadas venezolanas en otros casos. Que avance esa investigación es fundamental, porque tiene que haber una consecuencia de que se siga actuando así. Esa combinación, por supuesto, sumada a una oposición unida, que aprenda las lecciones del pasado, que tome decisiones colegiadas, que no sea una imposición de arriba hacia abajo, sino que haya un proceso real de tomar una decisión, cualquiera que ella sea, y de estar unido para seguir sosteniendo además a través pacíficamente una resistencia. Por supuesto que es difícil porque el clima es hostil, por supuesto que implica que hay personas que están tan perseguidas, tan hostigadas, que algunas de ellas tendrán que salir del país y lo primero y principal es proteger la vida, la libertad, la integridad, pero tiene que haber, si algo nos muestra las lecciones del pasado, resistencia civil, pacífica, organizada, unida para dar transiciones. Y termino diciendo, Luzmeli, si algo sabemos en América Latina es que es posible hacer procesos de transición de dictaduras a democracias. Toma tiempo, no es de un día para otro, pero no es cierto que las dictaduras estén ahí para quedarse eternamente. Las dictaduras en América Latina han caído y la de Venezuela caerá algún día.